Buenas tardes. Somos Geraldine Santamaría y Valeria Navarro, estudiantes de licenciatura en Psicología de la Universidad del Istmo. Queremos presentar el webinar Evaluación Psicométrica en Contexto Educativo, donde en este webinar analizaremos la clasificación de un test psicológico y explicaremos los fundamentos de la teoría clásica de los tests y la teoría de respuesta al ítem. El propósito de este webinar es analizar el uso de un test psicológico en el contexto educativo. Para ello explicaremos su clasificación, los principios de la medición en psicología y los modelos psicométricos de la teoría clásica de los tests y la teoría de las respuestas al ítem. Y finalmente abordaremos cómo interpretar resultados y cómo estos pueden apoyar la toma de decisiones en el ámbito educativo. Estaremos viendo distintos contenidos como la medición en psicología, que son aspectos principales que estamos abordando acá, la clasificación de los test seleccionados, los fundamentos de la teoría clásica de los test, los principios de la teoría de respuesta al ítem, la interpretación de los resultados y finalmente algunas recomendaciones sobre su uso. Medición en psicología. Medir en psicología significa asignar números a características psicológicas siguiendo reglas establecidas. Esto permite representar constructos como la inteligencia, las habilidades cognitivas o ciertos rasgos psicológicos a través de instrumentos de evaluación. Escalas de medición. Las escalas de medición más utilizadas en psicología son la nominal, ordinal, intervalo y razón. En muchos test psicológicos, especialmente en el contexto que estamos viendo, el educativo, predomina la escala de intervalo ya que permite comparar niveles de habilidad entre individuos. Del contexto seleccionado. Para este webinar se seleccionó el contexto educativo ya que en este ámbito los test psicológicos permiten evaluar habilidades cognitivas, apoyar procesos de orientación académica y contribuir a la toma de decisiones pedagógicas, en este caso en estudiantes. El test seleccionado como instrumento ha sido el test de matrices progresivas de Raven, el cual evalúa el razonamiento abstracto y la inteligencia general mediante la identificación de patrones en figuras. Es una prueba ampliamente utilizada en contextos educativos por su utilidad para valorar habilidades cognitivas. A continuación, mi compañera Valeria seguirá exponiéndoles acerca de la clasificación del test. Clasificación del test. El propósito del test es diagnóstico, porque permite identificar el nivel de razonamiento del evaluado. Puede aplicarse en formato lápiz y papel o computarizado, y así su administración puede realizarse de forma individual o colectiva. El tratamiento de las respuestas es de ejecución máxima, ya que evalúa el mejor desempeño posible del individuo. Además, su interpretación es normativa porque los resultados se comparan con baremos o grupos de referencia. Teoría clásica de los test. La teoría clásica de los test establece que la puntuación observada de una persona se compone de la puntuación verdadera más un error de medición. Esto se expresa mediante la fórmula X igual V más E, que significa que toda medición psicológica incluye un margen de error. Confiabilidad. La confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados que ofrece una prueba. Entre los métodos más utilizados para evaluarla están la consistencia interna, el test REST y las formas paralelas. Un test confiable produce resultados estables y consistentes. Validez. La validez indica el grado en que un test realmente mide el constructo que pretende medir. Las principales evidencias de validez son contenido, proceso de respuesta, estructura interna, relación con otras variables y consecuencias del uso del test. La teoría de respuesta al ítem es un modelo psicométrico que analiza la probabilidad de que una persona responda correctamente a un ítem según su nivel en el rasgo evaluado. A diferencia de la teoría clásica, la TRI permite estudiar
cada reactivo del test de forma individual. Supuestos de la TRI. La TRI se basa en 3 supuestos principales: rasgos latentes, unidimensional, independencia local. La primera, la existencia de un rasgo latente que explica la respuesta, que es una característica psicológica no observable directamente. La segunda, que es la unidimensionalidad, es decir, que el test mide solo un rango. Y el tercero, que es la independencia local, donde la respuesta a los ítems no dependen entre sí. En la teoría de respuesta al ítem, cada reactivo del test se analiza mediante 3 parámetros principales. El parámetro A, llamado discriminación, indica que también un ítem puede diferenciar entre personas con distintos niveles de rasgos evaluados. Un ítem con alta discriminación permite distinguir mejor entre individuos con mayor o menor habilidad. El parámetro B, que representa la dificultad del ítem, esto significa que el nivel de habilidad de que una persona necesita para tener aproximadamente un 50% de probabilidad de responder correctamente. En el caso del test de matrices progresivas de Raven, algunos ítems son más fáciles porque implican identificar patrones simples, mientras que otros requieren mayor razonamiento abstracto y por lo tanto no son más difíciles. Y tenemos el parámetro C de último, que es conocido por pseudo azar, representa la probabilidad de responder correctamente a un ítem por adivinación. Curva característica del ítem. La curva característica del ítem muestra cómo cambia la probabilidad de responder correctamente a un reactivo según el nivel del rasgo latente del individuo. Esta curva permite observar la discriminación, la dificultad y la probabilidad de acierto por azar. Interpretación. Los resultados del test se interpretan mediante baremos normativos, comparando el desempeño del individuo con el del grupo de referencia. Esto permite identificar el nivel de habilidad cognitivo del estudiante. Uso de resultados. Los resultados de este tipo de prueba pueden utilizarse para la orientación académica, la identificación de habilidades cognitivas y el apoyo en decisiones pedagógicas. Límites y recomendaciones. Ningún test psicológico debe utilizarse como única fuente de evaluación. Los resultados deben complementarse con entrevistas, observación y análisis del contexto del estudiante. Además, la aplicación e interpretación del test deben realizarse por profesionales capacitados, y más si son idóneos y especialistas en el área. En conclusión, la evaluación psicométrica en el contexto educativo requiere el uso de instrumentos válidos, confiables y correctamente interpretados. La teoría clásica del test y la teoría de respuesta del ítem permiten comprender mejor cómo funciona un instrumento de evaluación y apoyar decisiones educativas más fundamentadas. Muchas gracias por su atención.